Los tercios españoles y la lucha por Bohemia. Este va a ser el tema de este vídeo, así que vamos a continuar el anterior hilo que habíamos comenzado, ¿no? Con ese vídeo sobre el inicio de la Guerra de los 30 años. Y bueno, pues después de la victoria católica en Záblati, pues los católicos volvían a recuperar momentáneamente la iniciativa en el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cubrir la segunda mitad de 1619 y los inicios de 1620, ¿no? ¿Qué pasó en estas fechas? Pues bueno, pasaron varias cosas. En el plano diplomático, pues Federico el elector, el conde elector del Palatinado, aceptó formalmente el trono de Bohemia que le ofrecían los protestantes, ¿no? Los rebeldes bohemios, y usurpó así el trono de Bohemia que le pertenecía al emperador, a Fernando, lo cual provocó un escándalo en todos los estados católicos del mundo en ese momento. Y bueno, los estados protestantes, unos con más intensidad, otros con menos, fueron reconociendo a Federico como rey de Bohemia, aunque de momento tampoco le mandaron tanta ayuda militar. Le mandaron cierta ayuda financiera para levantar ejércitos de mercenarios, sobre todo Inglaterra y Holanda, y en concreto los holandeses además mandaron unos pocos instructores militares para adiestrar a la amalgama de mercenarios y de irregulares protestantes, pues adiestrarles en las tácticas holandeses, ¿no? en la disciplina y demás. Entonces, bueno, eso por el lado protestante. Bueno, además mencionar que territorios que no estaban dentro del Sacro Imperio, aunque eran reclamados por el Sacro Imperio, como Transilvania y una parte de Hungría que estaba bajo el control indirecto otomano, pues esos estados, pues la Hungría oriental, por así decirlo, y Transilvania, que eran vasallos de los otomanos, pues se pusieron también de parte de Federico, de parte del bando protestante. Por el lado católico también hubo gestiones diplomáticas y maniobras, ¿no? Fernando a su vez fue coronado oficialmente emperador, lo que ya se sabía que iba a suceder, lo cual fue muy celebrado en España además, porque era un aliado de España en ese momento. Y también el elector de Baviera, Maximiliano, el margrave de Baviera, se puso también del lado del emperador, era católico, y se formó la Liga Católica, un ejército de bávaros para ayudar al emperador. Ese apoyo no fue gratuito y Maximiliano pues exigió varias concesiones económicas y políticas, y además exigió que su mano derecha, el conde de Tilly, fuera el líder, el comandante en jefe de todas las fuerzas católicas que operaban ahí en el centro de Europa, ¿no? En la zona de Bohemia, por encima de los comandantes españoles e imperiales. Esto generó al principio algo de polémica y discusión, pero al final fue aceptado, porque se necesitaba la ayuda de los bávaros, básicamente. Entonces, bueno, decir que en ese momento, en 1619, en la segunda mitad de 1619, el ejército imperial al mando de Bucquoy se dividió en dos fuerzas. La fuerza principal, con el propio Bucquoy en persona, invadió Bohemia y se apoderó de la plaza de Písek. En esta fuerza imperial estaba integrado el contingente de 7.000 hombres enviado por la monarquía hispánica. Pero el contingente secundario, que acudió a someter Moravia, pues eran 10.000 hombres y fueron sorprendidos en Bestonice por una fuerza morava muy inferior en número, de solo 3.500 hombres, pero la fuerza protestante los emboscó a los imperiales mientras atravesaban una llanura y les infligió una humillante derrota cuando estaban desprevenidos, ¿no? Causándoles como unas 6.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Entonces, Bucquoy, que estaba atacando Bohemia, como ya he dicho, al recibir esta noticia y al recibir también la noticia de que se venía un ejército de 20.000 transilvanos en apoyo de los protestantes, pues decidió replegarse. Entonces, bueno, la cosa volvía a ponerse negra, volvía a ponerse fea para los intereses católicos, y de hecho los protestantes reconquistaban las plazas que los católicos habían tomado en Bohemia y conquistaron Bratislava. Pero afortunadamente llegó un salvador inesperado y momentáneo, a ponerse de parte de la causa de los Habsburgo, tanto los austriacos como los españoles, que fue la Mancomunidad Polaco-Lituana. La Mancomunidad Polaco-Lituana mandó un ejército de 10.000 polacos, sobre todo jinetes, sobre todo de caballería, e invadió Transilvania.
e infligió una pequeña derrota a los transilvanos en Júmene, básicamente porque en el primer choque ganaron los transilvanos, hicieron retroceder a los polacos, a los polaco-lituanos, pero luego los transilvanos perdieron toda la cohesión saqueando el campamento polaco. La caballería polaco-lituana se reagrupó, dio una carga por el centro y quebró totalmente a los transilvanos. Entonces, claro, al escuchar esta noticia, el ejército transilvano, al mando de un tal Gabor, pues temía por su propia tierra y decidieron abandonar a los protestantes de Bohemia y volver a defender Transilvania. Y esto dio un respiro a los católicos. ¿Qué fue aquí el inconveniente para los intereses católicos? Pues que el Imperio Otomano, que simpatizaba más con los protestantes, aprovechó esta coyuntura para invadir la mancomunidad polaco-lituana, y de hecho los otomanos derrotaron a los polacos en la batalla de Zecora, y bueno, pues los polacos tuvieron que ocuparse con estos temas y ya no volverían a participar en la Guerra de los 30 años, y así se privó a España y al Sacro Imperio de la posible ayuda, ¿no?, que hubiera podido suponer la mancomunidad polaco-lituana. Entonces, bueno, esto en 1619. Decir que ahora los protestantes tenían un poco la iniciativa, pero tuvieron varias dificultades a la hora de intentar invadir Austria nuevamente. Lo primero, que Federico, el usurpador, ¿no?, el elector del Palatinado, que había usurpado el trono de Bohemia, pues se había gastado tanto dinero en coronaciones, en ceremonias y demás parafernalia para legitimarse en el trono, que no tenía dinero para pagar a parte de sus tropas, lo cual provocó motines y un retraso de la ofensiva. Aparte, el regimiento de Marradas, que era un regimiento imperial formado por españoles y valones, que no estaban integrados en el ejército del Imperio Español, sino del Sacro Imperio, pues ese regimiento de caballería también llevó a cabo una exitosa guerra de guerrillas contra los protestantes, y eso les hizo perder bastante tiempo. Entonces, en ese tiempo que perdieron los protestantes, los católicos pues ya pudieron reorganizarse, y aparte ahora tenían el apoyo de los bávaros, ¿no?, de la Liga Católica de Baviera. Entonces, bueno, acordaron las fuerzas de la Liga Católica, las fuerzas imperiales y las fuerzas hispánicas, una ofensiva en 2 puntos, ¿no?, en 2 teatros de operaciones, en Bohemia y en el Palatinado, los 2 territorios de Federico. En el Palatinado, la idea era invadirlo desde 2 ángulos. Por una parte, el ejército español de Flandes, al mando de Ambrosio de Spínola, con unos 20.000 hombres, invadiría el Bajo Palatinado, o sea, lo que es el oeste, ¿no? Y por otra parte, los bávaros invadirían el Alto Palatinado, la zona oriental. Y luego, paralelamente, las fuerzas combinadas de imperiales con el refuerzo español y con otra fuerza de la Liga Católica al mando de Tilly, pues invadirían Bohemia para dirigirse directamente hacia Praga y acabar con la rebelión. Entonces, bueno, en el Palatinado, decir que el ejército español, al mando de Ambrosio de Spínola, desde Flandes, invadió el Palatinado, lo cual interesaba y mucho a la monarquía hispánica. Interesaba mucho desde un punto de vista geoestratégico controlar el Bajo Palatinado para interrumpir el comercio fluvial de los holandeses con los estados protestantes del Sacro Imperio y aislar económicamente a Holanda, ¿no? Era un plan español para combatir económicamente a los holandeses. Aparte, permitiría así también a España intervenir más activamente en los asuntos del centro de Europa. Entonces, el ejército de Ambrosio de Spínola, al mando de 20.000 hombres, se puso en marcha desde los Países Bajos españoles y en una operación relámpago entró en el Bajo Palatinado y, mediante rápidas maniobras que los protestantes no pudieron contrarrestar, pues se apoderó de todas las plazas del Bajo Palatinado, salvo 3, entre las que se incluía Heidelberg, la capital, y esas 3 plazas no las ocupó por motivos diplomáticos, porque había guarniciones inglesas y holandesas y no querían provocar incidentes diplomáticos. Pero el resto del Bajo Palatinado se ocupó totalmente por los tercios españoles de Ambrosio de Spínola, ¿no? Y en cuanto a Bohemia, en cuanto a la ofensiva principal sobre Bohemia, la cubriremos en el siguiente vídeo sobre la batalla de la Montaña Blanca,
Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí en Amazon, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.